Un ameno y cordial saludo a todos los audiovisores de este nuestro video. En esta oportunidad, el grupo 4 de la asignatura correspondiente a Cátedra Vallejo hace acto de presencia y tiene el agrado de presentar un documental referido a una de las mejores composiciones de nuestra gran figura institucional, Trilce. Sin más que acotar, comencemos hablando en primer lugar de la vida del gran Vate trujillano. César Abraham Vallejo Mendoza, nacido en Santiago de Chuco por el año 1892, fue el último de los 12 hijos de Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. Su familia solía contar que era un niño que le gustaba jugar a tener hambre y de vez en cuando hurtaba panes en el horno. Eran modestos, inclusive cuando, por un tiempo, el padre de Vallejo tuvo el cargo de gobernador de Santiago. A partir de los años 1905 y 1908, Vallejo comenzará a mostrar su curiosidad por la literatura, mientras estaba en Huamachuco, pasando su secundaria. Debido a una crisis económica, se queda en Santiago en 1909. Asimismo, no consigue una continuidad universitaria en los 2 años posteriores, ni en Trujillo ni en Lima respectivamente. Posteriormente a ello se desempeña como profesor y como ayudante de cajero en la azucarera Roma. Para 1913 comienza a estudiar en la Universidad de Trujillo, graduándose luego con el grado de bachiller en 1915 con su tesis titulada El romanticismo en la poesía castellana. Finalmente, en 1915 y 1917 se dedica a estudiar jurisprudencia. El Vate peruano arribó a París en 1923 y su historia por el viejo continente es un completo universo de sentimientos múltiples. Durante su estancia en el país galo conoció a personajes de una trayectoria poética sobresaliente, que hoy en día son hitos de la literatura latinoamericana. Dentro de ellos está el chileno Pablo Neruda, con quien los críticos han llegado a afirmar que tienen en común la autoridad superpuesta en su literatura. Y dentro de esta aseveración está la influencia de Rubén Darío en sus obras. Asimismo, viajó por algunas naciones europeas y afrontó vivencias que luego influenciarán a que el poeta en un futuro adopte una cultura marxista, más enfocada en las personas, sus sentimientos y sus necesidades. Su estancia en suelo europeo duró hasta su deceso en 1938. Origen del nombre Trilce. La palabra que da título a este poemario es la primera expresión inventada del libro. Asturrizaga, amigo del poeta, da a conocer que dicho nombre proviene de que el costo total de una publicación había incrementado en 3 libras. Es ahí donde al darle la noticia a César Vallejo se sintió muy afectado y entonces por varias veces repitió 3, 3. Con esa insistencia de deformar las palabras se le trabó la lengua y en el ceseo pronunció Trilce. Se quedó en suspenso y luego afirmó, bueno, llevará mi nombre, pero el libro se llamará Trilce. Según Golubov, un escritor argentino, Trilce reuniría 2 nombres, el de la ciudad donde estuvo encarcelado, que sería Trujillo, y el de su nombre, César. Efectivamente, Trilce tiene varios posibles significados, pero ninguno de ellos se considera de más relevancia. Por ello es importante tener en cuenta que el escritor siempre era innovador, es decir, a través de sus diferentes palabras podía expresar su nostalgia o quizás su sentir por el exterior. Por otro lado, existen relatos que manifiestan sobre el origen del título Trilce, dando a conocer que provenía de un conjunto de cálculos. Un día que Vallejo se encontraba en París, se encontró con un general que llevaba el libro Trilce en la mano. Este lo saludó y se le acercó para preguntarle lo que había querido decir en su poemario. Entonces el poeta tomó dicho libro y con una expresión de desagrado contestó, sinceramente no hay nada en absoluto que haya querido manifestar. Así también en una entrevista de César González Ruano a Vallejo en 1931, le preguntan qué quiere decir Trilce. El poeta entonces manifestó, Trilce no tiene un significado en específico, no encontraba una palabra para el título, entonces la inventé. Esa fue su respuesta. Los argumentos de las personas en torno al origen del nombre Trilce son muchos. Sin embargo, no existe alguno que se considere de más interés. Como bien se menciona, es una palabra inventada, pero aún así muchas personas buscan el motivo de su supuesta creación. Cabe recalcar que Trilce es un poema muy significativo en la actualidad.
Oh, las 4 paredes de la celda. A los 4 paredes salpicantes que sin remedio dan al mismo número. Criadero de nervios, mala brecha. Por sus 4 rincones como arranca las diarias arrojadas extremidades. Amorosa llavera de innumerables llaves. Si estuvieras aquí, si vieras hasta qué hora son 4 estas paredes, contra ellas seríamos contigo, los 2, más 2 que nunca. Y ni llorarás, di, libertadora. Ah, las 4 paredes de la celda, de ellas me duele entre tanto, más las 2 largas que no tienen esta noche, algo de madres que ya muertas llevan por brumorados declives, a un niño de la mano cada una. Y solo yo me voy quedando con la diestra que hace por ambas manos en alto, en busca de terciario brazo que ha de pupilar entre mí dónde y cuándo esta mayoría inválida de hombre. Este poema número 18 pertenece a Trilce, libro publicado por César Vallejo en 1922. El tema principal es la angustia del poeta por la ausencia de sosiego y amparo en su vida. Los 2 conceptos que sostiene este mensaje son la cárcel y la madre, metáforas del dolor y de la protección respectivamente. Contexto de Trilce en la cárcel. Trilce, para algunos de nosotros, un poema que nos expresa muchos sentimientos al leerlo. Pero el que más podemos resaltar es el de la libertad, ya que esta maravillosa obra poética fue escrita a manos de César Vallejo en su tiempo que tuvo en la cárcel. Al respecto, Chumbiauca en el 2013 nos menciona que el Cholo Vallejo escribió la que sería una de sus obras poéticas más reconocidas y aclamadas en la literatura, Trilce, en 1922. En 1919, para desgracia de nuestro poeta, se le comunica sobre la dolorosa pérdida de su madre. Pasó un tiempo y personas envidiosas lo acusan de una revuelta, siendo así apresado y llevado a una cárcel en la ciudad de la eterna primavera, en un 6 de noviembre de 1920. En este lapso de tiempo que estuvo en la cárcel, sumido en la tristeza, el dolor por la pérdida de su madre y por la injusticia que se había cometido contra él, redacta los versos finales de su poema, la cual fue muy bien criticada en el viejo continente. Las frías celdas donde fueron escritos estos poemas expresan para algunos lectores bondad y melancolía. Uno de los datos más curiosos es que al sentirse solo y aburrido, pidió un diccionario, lo cual resulta bastante lógico, porque de no haber sido así, Trilce resultaría absurdo. En estas 4 paredes oscuras y frías que lo tenían físicamente preso, mas no su alma de poeta, es aquí donde da inicio a Trilce, que revolucionaría la poesía universal. César Vallejo, al estar entre 4 paredes oscuras y frías que lo tenían físicamente preso, mas no su alma de poeta, es aquí donde da inicio a Trilce, que en sus inicios no fue bien recibida por una crítica mordaz. Pero Trilce revolucionaría la poesía universal, dándonos a entender que el hombre no pierde totalmente su libertad, porque es fuerte de espíritu y su imaginación es ilimitada. Y no hace tanta bulla, y ni déjate estar las islas que van quedando. Un poco más de consideración en cuanto será tarde, temprano, y se aquilatará mejor el guano. La simple calabrina tesorea, que brinda sin querer en el insular corazón, salobre alcatraz, a cada yaloidea agrupada. Un poco más de consideración y el mantillo líquido, 6 de la tarde, de los más soberbios bemoles. Y la península parase por la espalda, abosaleada, impertérrita, en la línea mortal del equilibrio. Este es otro de los poemas que podemos encontrar en el libro de Trilce de César Vallejo.
Este poema tiene dos tipos de interpretación. Para algunos lectores o académicos, manda a callar a todo aquel que hace ruido, porque necesita unirse o encontrarse con el silencio. Y para otros académicos es un poema escrito en la cárcel que hace alusión al momento de defecar. Influencia la pareja en Trilce. Al respecto, el autor logra plasmar en sus poemas lo que para él significaba el lado femenino, relacionándolo como alguien que lograra brindar el soporte necesario para su vida. En otras palabras, César Vallejo armoniza la mitología griega centrando a la pareja como imagen, de tal manera que la mujer se convierte como un apoyo, viéndola como salvación para consolar sus males que lo aquejan. El yo pasa a convertirse en la forma que une el par de personas, convirtiéndola en una unión importante para el cambio del hombre, que se encuentra aislado, alejándose él mismo de la humanidad. La percepción de la dualidad se plasma de tal manera que hace llegar a un punto de unión de estos dos seres. En conclusión, Vallejo tiene como finalidad darnos a entender qué tan importante es lograr la unidad con el sexo opuesto, mostrándonos cómo se convierte en alguien fundamental para poder encontrar esa paz que algunos creen perdida. De este modo, en muchas ocasiones se necesita alguien que nos motive para poder tener esa fortaleza de salir adelante. La figura de la madre en Trilce. César Vallejo, sin lugar a duda, en cada escrito plasma la cruda realidad de una manera muy creativa, desde su perspectiva y sus vivencias. En ellos refleja muchos temas, entre ellos la figura de la madre, representándola como núcleo de la vida. La imagen de la madre irrumpe los poemas de Trilce, libro donde es plasmada como núcleo central, y en los demás de manera secundaria, como el reflejo de una gran pena por motivo de su muerte. En este poemario se muestra el sentimiento de abandono ligado a la ausencia de la madre. Esta se convierte en un inmenso símbolo afectivo y de creación. Además, en los siguientes poemas de Trilce, la madre logra una gran identidad de afecto y de extensiones cósmicas, con una gran apariencia verbal e impersonal. Del mismo modo, en Trilce 26 se nota la nostalgia por la pérdida de la madre en el entorno familiar. En esta poesía, la fuerza de los versos alcanza una emotiva tristeza. Esto muestra la importante presencia de la madre, tanto en los poemas donde se muestra como asunto principal y también en muchos más. Concuerdo con lo escrito por la autora, ya que como sabemos, su madre fue una persona muy importante en la vida de César Vallejo. Tras la muerte de ella, una gran tristeza invadió al escritor peruano. Esto sirvió de influencia e inspiración para la creación del poemario Trilce, donde aparecen más de un poema como el núcleo principal, donde la describe como unidad de vida y protectora. Además, en esos poemas dejó plasmado todo lo que significó ella en su vida. Madre, voy mañana a Santiago a mojarme en tu bendición y en tu llanto. Acomodando estoy mis desengaños y el rosado de llaga de mis falsos trajines. Me esperará tu arco de asombro, las tonsuradas columnas de tus ansias que se acaban la vida. Me esperará el patio, el corredor de abajo, con sus tondos y repulgos de fiesta. Me esperará mi sillón ayo, aquel buen quijarudo trasto de dinástico cuero, que para no más rezongando las nalgas tataranietas, la correa a correhuela. Estoy cribando mis cariños más puros, estoy ejeando. ¿No oyes jadear la sonda? ¿No oyes tascas dinas? Estoy plasmando tu fórmula de amor para todos los huesos de este suelo. O si se dispusieran los tácitos volantes para todas las cintas más distantes, para todas las cintas más distintas. Así, muerta inmortal, así, bajo los dobles arcos de tu sangre, por donde hay que pasar tan de puntillas, que hasta mi padre para ir por allí humildóse hasta menos de la mitad del hombre, hasta ser el primer pequeño que tuviste. Así, muerta inmortal, entre la columnata de tus huesos que no puede caer ni a lloros, y a cuyo lado ni el destino pudo entrometer, ni a un solo dedo suyo. Así, muerta inmortal, así.
Poema 65. Tras la muerte de la madre de Vallejo, él le dedica este hermoso e impactante poema que él escribió antes de que viajara a Santiago de Chuco, lugar donde creció junto a ella. El poema 65 de César Vallejo nos lleva a entender que trata sobre el retorno. Es por eso que él va al lugar donde había crecido junto a su madre y a sus familiares a contarle todos sus desengaños, que pese al fallecimiento de ella y a todos los tropiezos que se le habían cruzado en la vida, él tenía que seguir el ejemplo y la valentía que le dejó su persona. Como pudimos ver, la vida del autor, como el contexto en que realizó esta magna obra, son muy interesantes para cualquier amante de la literatura y de la cultura peruana. Asimismo, nos sirve para reconocer los sentimientos en las personas e influenciar en nosotros un sentido social más amplio y dotado de valores.